Buenos días a todos. Soy Celia Pajuelo, responsable del área legal y formación de Grupo Albatros, y nos acompaña en este webinar Gonzalo González Tejedor, que es el jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Cáceres. En esta videoconferencia, los asuntos que vamos a abordar fundamentalmente van a ser las campañas de inspección que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Trabajo, contratación, planes de igualdad, registro salarial, todo lo relativo a las modalidades de contratos que se están utilizando actualmente, falsos autónomos, registro horario, y luego también incidir en dos cuestiones que siguen siendo aún polémicas, que es la reforma laboral, aunque ya después de 6 meses en llamarlo reforma, pues es la normativa laboral que tenemos actualmente a expensas de ese desarrollo reglamentario que todavía no tenemos certeza de cuándo saldrá publicado, y también de las novedades introducidas con el nuevo contrato de formación en alternancia, que se ha convertido pues, en la alternativa al contrato temporal en cuanto a lo que es la modalidad formativa, la duración, jornada de trabajo, las limitaciones que se establecen, así como las ventajas que suponen para las empresas. Y sin más dilación, y esperando que va a ser instructiva y constructiva este tiempo que van a dedicar a esta videoconferencia, doy la palabra en este caso a Gonzalo para que nos ilustre en relación a estas cuestiones. Al final de la exposición que vaya a realizar Gonzalo y alguna información que yo pueda aportar en materia de contratos de formación, ustedes pueden formular a través del chat todas aquellas preguntas que puedan tener respecto de lo que es la normativa laboral vigente en este momento. E igualmente existe una opción que es levantar la mano y yo les daría paso a través de audio, en este caso, para que puedan incluso realizar las preguntas a través del micrófono, ¿no? Que tendrán que habilitarse en su propio equipo informático. Sin más dilación, Gonzalo, te doy la palabra. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Celia. Buenos días a todos. Y muchas gracias por asistir a este seminario, en el que, como bien ha dicho Celia, lo que voy a intentar es, sobre todo, hablaros no de todas, porque si os hablara de todas las campañas nos vamos a quedar aquí 2 días, pero voy a intentar hablar de las campañas más importantes o más trascendentes, o las que más problemas os da, algunas por novedosas y otras porque tienen un gran volumen de actividad o de actuación, de las que tenemos abiertas a nivel tanto nacional como autonómico por parte de la Inspección de Trabajo durante el año en curso. Muchas de ellas vienen motivadas o ampliadas por los cambios que ha experimentado toda la normativa de la reforma laboral desde enero para acá. Pero vamos, intentaré daros las pinceladas que se busca, qué es lo que tenéis que tener y qué es lo que principalmente se está controlando. Uno de los grandes bloques de actuación en materia de campañas lo tenemos en materia de contratación. En materia de contratación, daros cuenta que, yo lo estoy viendo ahora aquí con los datos que tengo, que los acabo de sacar ahora mismo, que de las 1.200 actuaciones que yo tengo que tener previstas en el área laboral, unas 500 y pico, vienen determinadas por la fiscalización, por el control de las contrataciones realizadas. ¿Qué se mira o qué son los principales aspectos que se tratan de vigilar en materia de contratación? Hay que tener en cuenta una cosa. Con la reforma laboral lo que se ha previsto por parte del legislador es la desaparición casi total de los contratos temporales. Porque, como bien sabéis, y ya hemos hablado otras veces en otros seminarios, pues con la desaparición del contrato obra-servicio, como contrato temporal solo nos queda el contrato eventual de toda la vida, el que denomina la norma por circunstancias imprevisibles, que también son previsibles, y el contrato de 90 días, que lo denomina como circunstancias previsibles, pero que también son imprevisibles. Es decir, son contratos eventuales o de 6 meses máximo, ampliables por otros 6, o contratos eventuales de 90 días, tanto por circunstancias previsibles o imprevisibles, porque esa distinción de la previsibilidad e imprevisibilidad es solo una distinción a efectos de poner el checklist en el momento que tienes que hacer la explicación del contrato a efectos legales, pero no tiene ninguna trascendencia mayor. Pues bien, como solo tengo esos contratos temporales y el de interinidad, ¿dónde va a ir la gran parte de campaña de este año? Pues en primer lugar, pues se van a tratar de ver
los contratos de obro-servicio que ya estuvieran realizados con anterioridad, es decir, contratos de obro-servicio celebrados al albur de la norma anterior, que siguen en vigor hasta que acaba la obra-servicio, o como máximo 3 años, que se va a intentar controlar a ver si es que responden verdaderamente a un obro-servicio o era el típico contrato temporal que hacíamos sin causa. Y también se van a vigilar sobre todo la concatenación de contratos. Sabéis que con anterioridad de la reforma laboral, la norma te decía que un contrato devenía indefinido cuando un trabajador había celebrado con la empresa 2 o más contratos temporales, excluidos prácticas, formación e interinidad, es decir, contratos eventuales eran el obro-servicio o el eventual, los 2 que tenemos eventuales, si en un periodo de 30 meses había trabajado para una misma empresa o grupo de empresas durante un plazo de 24. Es decir, yo me cojo a la fecha de hoy, tiro 30 meses para atrás, y si en este plazo de 30 meses el trabajador ha trabajado 24 meses, sumando los periodos de alta en esos contratos, más de 24 meses en esos 30, el contrato pasa a ser indefinido. A partir de la entrada en vigor de la reforma laboral, este plazo de los 24 en 30 se disminuye y el plazo es de 18 meses en 24. Pero si bien esta cálculo de los 18 meses en 24, como esta norma entró en vigor el 1 de abril, el 31 de marzo de este año, pues hasta que no pasan 18 meses desde esta fecha, es decir, hasta noviembre del año que viene, no podremos utilizar de manera exhaustiva los de los 18 a 24, sino que tendremos que coger el 24 en 30. Pero en esos supuestos, lo que viene haciendo la Dirección General de Trabajo de la Inspección es realiza unas cruces de datos y a todas aquellas empresas que tienen o pueden tener trabajadores que lleven trabajando más de 18 meses en 24, 24, 30, le manda una carta, que os habrá llegado últimamente porque cada 2 por 3 mandan cartitas de estas, requiriendo a las empresas para que conviertan esos contratos en indefinidos. Aquí pueden pasar 2 cosas, bien que la empresa atienda el requerimiento, convierta el contrato temporal en indefinido, que es lo que yo aconsejo, o bien que entienda que no incumple los requisitos para ser contrato indefinido, con lo cual puede no cumplir. A esas empresas que no cumplen nos mandan el listado a las distintas inspecciones provinciales para que investiguemos si es verdad que sigue siendo un contrato temporal válido de acuerdo con la normativa de aplicación y que por tanto no es necesario convertirlo en indefinido. Ahí no hay problema. Claro, ¿cuál es el problema que nos está pasando? Que muchas veces hay empresas que reciben estas cartas del Ministerio porque reciben 1, 2, 3 y 4 y actúan igual que cuando reciben los folletos del Carrefour. No hacemos ni caso. Y a mí me ha pasado el otro día una empresa que le hemos sancionado, creo que es una de las pocas sanciones que hemos hecho en materia de prevención, que había ignorado 6 requerimientos que le había mandado Madrid y que le había mandado el inspector de turno. Y no había hecho caso. Y luego viene ahí es que, vamos a ver, cuando uno requiere para algo, no es que, bueno, ya llegará la inspección, luego le contamos ahí una milonga, tú no vayas, tú no sé qué. Cuidado con esto por otra cosa que os voy a decir. Dentro de las reformas que hubo con los expedientes de regulación de empleo en pandemia, una cosa que pasó desapercibida y se estableció la posibilidad que para determinadas actuaciones la propia Inspección de Trabajo desde los servicios centrales de Madrid pudiera levantar directamente un acta de infracción sin la participación de un inspector o subinspector de provincias. Es decir, que la propia Dirección General puede mandar la multa en determinados aspectos sin tener actuación inspectora previa cuando se demuestre o se compruebe que hay incumplimiento de la normativa laboral. Pues bien, uno de los supuestos claros y típicos donde va a poder actuarse así, no quiere decir que vaya a ser, pero ya hemos tenido los primeros anticipos, es que Madrid, cuando compruebe que se ha hecho el requerimiento y no ha aprobado, sin mandárnoslo a nosotros, a las inspecciones provinciales, levante directamente el acta y os coméis la multa de 1.000 euros. De hecho, ya ha pasado en esta última remesa, donde aquellas empresas que habían hecho caso omiso de la conversión del contrato, y no solo habían hecho caso omiso, sino que habían procedido a la extinción del contrato del trabajador, se le ha mandado la carta, se nos ha mandado la carta ya hecha con la multa correspondiente, pero quedando a criterio del inspector o subinspector actuante si mandaba el acta directamente con la multa o investigaba él. Pero cuidado porque en muchos de estos casos puede que 1 año, 2 años, 3 años vengan ya las multas directamente de Madrid en materia contractual, porque es uno de los objetivos principales por parte del legislador el terminar con las contrataciones en fraude de ley o las contrataciones irregulares. Ya os digo, cuidado con la concatenación de contratos. Importante, los contratos de obra servicio que tengáis hechos hace tiempo que no tengan causa, convertirlos en indefinidos o hacer el contrato que tengáis que hacer. Las concatenaciones de contratos de 24 en 30, 18 en 20 o 18 en 24, convertirlos también en indefinidos. Si
o bien directamente de propia iniciativa de la empresa o bien al requerimiento de la inspección. También tenemos una campaña de control de contratos formativos menor, pues yo estoy viendo aquí ahora, de fraude de la contratación normal tengo 400, en contratos formativos tengo 20, se van a controlar contratos formativos, lo que pasa que como hay muy poquitos contratos formativos a día de hoy, se va a controlar poco. Otra cosa es que, de acuerdo con la normativa, que luego veremos sobre contratos formativos, entiendo yo que con esta nueva normativa y estas nuevas condiciones de contratos para la formación en alternancia se van a hacer en mayor medida, porque es un contrato que luego veremos, es muy ventajoso y muy bueno para las empresas desde el punto de vista de ahorro de coste sociolaboral, pues a lo mejor va a haber un incremento del control de los mismos, pero a día de hoy pues tampoco va a haber. Otro de los contratos que se va a controlar muy mucho es el control para aquellas empresas de contratación o subcontratación del sector de la construcción, de acuerdo con la Ley 32/2006. Sabéis que esta ley exige que las empresas que trabajen en el sector de la construcción como contratistas o subcontratistas deben contar con el menos del 30% de la plantilla con contrato indefinido. Todos los años hacemos una campaña al respecto y hacemos un seguimiento de aquellas empresas que, lo mismo, tienen 10 trabajadores, los 10 temporales, 17 trabajadores, los 17 temporales, o se hace un requerimiento para que conviertan los contratos en indefinidos, por lo menos el 30%. Aquí hay un problema añadido, que el incumplimiento de esta normativa contractual no es de 1.000 euros como el incumplimiento de la normativa de cualquier contrato ordinario, sino que el incumplimiento de esta normativa del 30% es una infracción muy grave, no grave, y la sanción sería de 12.000 euros. Cuidado con el tema en el sector de la construcción, que es importante tener los contratos indefinidos que corresponde de acuerdo con la norma. Y también tenemos el control, campaña muy importante, de los contratos a tiempo parcial. Aquí hay dos aspectos esenciales y fundamentales en los contratos a tiempo parcial. Primero, que aparezca en el contrato las horas en las que el trabajador va a trabajar. Que luego puede haber variaciones o no, pero ponerme en el contrato las horas que con carácter normal y ordinario va a trabajar el trabajador. Y segundo, el registro de la jornada. Es obligación el registro diario de la jornada realizada por los contratos a tiempo parcial. Pero esto tiene un añadido en relación con el registro de la jornada del resto de contratos. Si tú no tienes un registro, que luego veremos, o el registro de la jornada está mal, de contratos indefinidos o de contratos eventuales o a jornada completa, pues te puedo sancionar con una infracción grave por no tener el registro. 750 euros. Pero no puedo hacer nada más. En cambio, en un contrato temporal que no tiene un contrato a tiempo parcial que no tiene el registro, o que el registro está mal hecho, o que el registro es falso, o que hacemos más horas de las que hay ahí, tenemos, aparte de la sanción por no tener el registro de la jornada del artículo 12 de los contratos a tiempo parcial, la norma te dice, el propio artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, que el inspector o subinspector puede presumir que el contrato es a jornada completa. Y claro, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? Que si yo hago un contrato a tiempo parcial de media jornada y estoy haciendo 7, 8 horas y el inspector lo demuestra, puedo liquidar la diferencia entre la jornada que tengo contratada y lo que he cotizado a la Seguridad Social y lo que hubiera tenido que cotizar con un contrato a jornada completa, porque el contrato se presume indefinido y a jornada completa. Cuidado con esto, cuidado con los contratos a tiempo parcial, que en muchos casos, como bien sabéis vosotros, el empresario te dice, hazme un contrato a tiempo parcial de 4 horas. Y le dices tú, ¿qué horario le pongo? Dice, pues pon tú el que quieras. Si ya le estás tú poniendo el horario que quieras, imaginar cuál es el grado de cumplimiento que el empresario prevé hacer. Dices, tú pon el horario que quieras, que ya haré yo las que me dé la gana. Claro, el problema lo tenemos ahí. Cuando se haga el control, si demostramos que se hacen más horas y no hay pacto de horas complementarias, tenemos el problema, primero, de la sanción laboral, segundo, de la sanción por falta de registro y la más importante, la liquidación de las cuotas entre las cantidades que he cotizado por un contrato a tiempo parcial y las que hubiera tenido que cotizar como un contrato a jornada completa. Cuidado con esto. Estas son las grandes campañas que tenemos en materia de contratación. Luego hay campañas menores, pero son las más importantes. Ya os digo que estas, dentro de los 4 grandes áreas de actuación que tenemos en la inspección, las campañas de contratación nos ocupan más del 50% del área laboral, que son las que abarcan todo el tema de contratación. Dentro de este área de contratación, o ámbito laboral, tenemos otro par de campañas que están muy en boga ahora mismo, aparte del control de ERES y el control de todos los ERES, de si se hace bien, si no se hace bien, sí, pero bueno, esas parece
parece, que la inspección las está dejando un poco al margen. Olvidaros un poco de las empresas que se bonificaron durante la pandemia y luego no han mantenido el empleo, que yo creo que se han querido dejar un poco ahí. Ahora sí que va a haber control de las empresas que están haciendo ERE a día de hoy, se están bonificando, que como bien sabéis, tengo que mantener a los trabajadores afectados 6 meses después de la terminación del ERE para poder mantener la bonificación. Y si extingo algún contrato de algún trabajador afectado por el ERE antes de que pasen los 6 meses, me va a tocar devolver la bonificación de ese trabajador, no de la totalidad de los trabajadores afectados o de los trabajadores o trabajadores con los que no he cumplido con la obligación del mantenimiento de empleo de 6 meses. Esa es una de las campañas que, con carácter recurrente, pues siempre, cuando hay una bonificación en materia de ERE, pues nos la pueden pasar por parte de la Seguridad Social para que controlemos. Y como os digo, tenemos otras 2 campañas importantes. El control del registro de jornada, ya no solo de los contratos a tiempo parcial, sino de los contratos ordinarios, donde lo que comprobamos es si existe ese registro de jornada y si ese registro de jornada se adecua a la realidad. Y también el registro retributivo. Sabéis que desde hace año y medio, 2 años, es obligación de las empresas tener un registro retributivo donde se demuestre que no hay diferencias sustanciales entre lo que se paga a diversos trabajadores, en especial lo que se paga a hombres en relación con las mujeres. Si entendemos que puede haber una discriminación, aparte de requerir para que sufran la discriminación, podemos estar hablando de una discriminación en materia salarial, con lo cual estaremos ante una infracción muy grave en materia de salarial y de discriminación entre trabajadores y trabajadoras en el seno de la empresa. Pero lo que más, número máximo de actuaciones que tenemos son sobre todo en control del registro retributivo y en control del registro salarial. Importante tenerlo, importante hacerlo, no paséis del tema, yo me invento el registro. Lo del registro salarial es una tontería que se han inventado. Esto sí puede ser una tontería que se han inventado, pero hay obligación de tenerla. Entonces hay obligación de tenerla y si no lo tienes es una sanción de otros 750 euros. Cuidado con esto porque, os digo, son leyes que ha sacado el gobierno y cuando el gobierno saca una ley, quiere que por todos los medios se cumpla la ley que ha sacado, porque tiene unas directrices, una forma de actuar y unas expectativas que cumplir, y nos manda a nosotros las campañas correspondientes para exigir el cumplimiento de esas normas o de esas leyes. Otra campaña muy importante y muy trascendente, los planes de igualdad. Sabéis que desde marzo de este año es obligatorio contar con un plan de igualdad todas aquellas empresas que cuenten con 50 o más trabajadores. Hubo un periodo transitorio desde la normativa anterior que exigía esta obligación a las empresas que tenían 250 o más trabajadores hasta empresas de más de 50 o más. Claro, lo del plan de igualdad no es una cosa que se haga de un día para otro y no es bueno que se haga de una manera chapucera. Siempre digo que es más importante que se tarde en hacer el plan y que el plan sea adecuado a las necesidades de la empresa, a la propia tesitura de la empresa, a la propia forma de funcionar y que no se haga un papel de prisa y corriendo, que se monte una carpeta que está allí puesta en una estantería de la empresa y nadie la mire y nadie haga el seguimiento correspondiente de ese plan. Importante en este caso, se han sacado un listado, normalmente todas las provincias, de aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, que a marzo del día de hoy tenía que tener el plan de igualdad. Y se le está requiriendo para que traiga su plan de igualdad. No necesitamos que el plan de igualdad esté hecho. Lo que necesitamos es que se hayan puesto los medios para empezar a mover el plan de igualdad. Haber negociado con los representantes, haber llamado a los sindicatos, haber hablado con la empresa que hay empresas especializadas que elaboran planes de igualdad, por lo menos que se hayan tomado los pasos oportunos para poner en marcha esta obligación legal. No es necesario tanto, eso ya depende de cada inspector o subinspector. Yo, por la parte que conozco aquí, estamos llevando la idea de que, aunque no tengas el plan terminado, si has iniciado los trámites, pues bueno, se te requerirá para que sigas y que cuando acabes los trámites, pues nos traigas el plan finalizado. Lo que nos importa sobre todo es que la empresa no haya pasado del tema, es decir, paso de esto y a mí me da lo mismo, o que esto lo dejamos aquí estancado y no vamos a hacer ni caso de elaborar un plan de igualdad. Porque aquí sí que estamos hablando de una infracción muy grave en materia laboral, en no contar con plan de igualdad a las empresas de 50 o más trabajadores, y no solo se va a investigar la realización o no del plan de igualdad, sino la evolución del mismo, es decir, cómo se está implementando en la empresa, cómo se está desarrollando y si se está llevando a cabo lo que se está diciendo en el plan, porque de nada me sirve, como os digo, que tengamos un plan de igualdad y no le hagamos ni caso, o que de un plan muy bonito y luego no tengamos normas que lo ejecuten o que lo lleven a cabo de una manera fehaciente y clara como tiene que ser. Otra campaña importante
es, y ya en materia de registro de jornada, es el control del horario nocturno y del trabajo nocturno. Tradicionalmente, la redacción inicial del Estatuto de los Trabajadores te venía a decir que el trabajo nocturno es el que ocurre entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Si cualquier trabajador o trabajadora realiza alguna hora en ese horario, tiene que percibir el plus de nocturnidad, salvo, te dice la norma, que el contrato se ha celebrado en condición o por la razón del trabajo nocturno del titular. Y me explico. Si yo tengo un trabajador con un contrato ordinario y trabajo parte de mi jornada o algunas horas en trabajo nocturno, debo de cobrar el plus correspondiente, que será el que marque el convenio colectivo, y si no lo marca el convenio colectivo, el que se pacte por las partes. Pero, como os digo, hay una posibilidad de no pagar este plus, y es cuando yo hago y pongo en el contrato que el contrato que realizo con este trabajador se hace en atención al carácter nocturno del trabajo. Por ejemplo, voy a contratar a un camarero en un pub. Ese señor por normalmente va a trabajar todo el tiempo en horario nocturno. Es un trabajador nocturno. Yo le puedo hacer un contrato como trabajador nocturno y explicitar en el contrato que ese contrato se realiza en su condición de carácter de trabajador nocturno. Pero le tengo que pagar más que el trabajador diurno. No me vale. Pongo en la cláusula y si un camarero durante el día le pago 1.200 euros y al de la noche le pago 1.200, entonces ya estás pillado porque le habrás hecho el contrato por su carácter nocturno, pero no le estás pagando la nocturnidad. Pero si yo le hago un contrato a este señor en su condición de trabajo nocturno y en vez de pagarle 1.200 euros que le pago al de día, pago 1.400 euros, pues ahí va englobada toda la productividad. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Pues sobre todo, en hostelería sabéis que hay una inmensa mayoría de la gente que trabaja en hostelería, que da cenas, trabajos de copas y tal, no paga la nocturnidad. Y lo que se está haciendo es requerir el pago y la cotización de esa nocturnidad, porque al final se está pagando al trabajador de noche lo mismo que cobraría un trabajador de día. Y eso es lo que no es admisible conforme a los artículos 34 y 37 del Estatuto de los Trabajadores. Y esa es una de las campañas que se está controlando. Si tenéis empresas que tienen trabajadores nocturnos, yo os aconsejaría realizar el contrato en atención a la nocturnidad de los trabajadores y pagarle más la cantidad que vosotros estiméis oportunos que el trabajador que trabaja de día. O que el mismo trabajador si solo realizara el trabajo en horario diurno. Otra campaña muy importante, y la llevamos haciendo un montón de años, el control de los falsos autónomos. Sabéis que el trabajador autónomo es el que tiene autonomía y dependencia, o sea, no tiene autonomía y dependencia, no tiene dependencia, es decir, tiene autonomía, él es el trabajador que decide cuándo va a trabajar, cómo va a trabajar, pone sus tarifas y no está sometido a órdenes ni direcciones de nadie. Y nos estamos encontrando de mucho tiempo para acá, y ahora con la situación es más crítica, más trabajadores que son trabajadores por cuenta ajena, es decir, están sometidos a jornada, horario, instrucciones del empresario, que el empresario les obliga o les combina a que se den de alta como falsos autónomos, pagando su cuota de autónomos, que hay veces que se la reembolsa el empresario y hay veces que la paga el propio trabajador, pero no dejan de ser trabajadores que realizan los mismos trabajos que los trabajadores por cuenta ajena de la empresa. Entonces, nosotros lo que intentamos es comprobar de que no es una relación autónoma, que es una relación por cuenta ajena. Tenemos el problema, primero, de la falta de alta, 4.000 euritos de falta de alta, y segundo, la liquidación de las cuotas, la totalidad de las cuotas por cuenta ajena, y le combinamos al trabajador que pueda reclamar la devolución de las cuotas de autónomos. Eso nos ha pasado tanto con empresas pequeñitas en construcción, como en medios de comunicación, como en cadenas odontológicas. No, aquí son todos autónomos. Una mierda de autónomos. Aquí son cuenta ajena porque no tienen dependencia, ellos no deciden cuándo van a trabajar, no deciden cuándo se van de vacaciones, no deciden las tarifas que ponen. O sea, están sometidos a órdenes del empresario. Luego habría que ver si es un término intermedio entre un trade, no un trade, distingo, no distingo, pero lo importante es que no tienen ajenidad y no tienen dependencia del empresario. Cuando tú no tienes ajenidad y no tienes dependencia cuando eres autónomo, en cuanto decida o dependas de un empresario para todo, o para casi todos los aspectos de la relación laboral, estamos hablando de un falso autónomo con la consiguiente sanción correspondiente por falta de alta y la liquidación de las cuotas correspondientes. Tenemos luego campañas de control de economía irregular en un montón de sectores. La actividad agrícola. En la actividad agrícola ahora hay dos, pues sobre todo en las provincias que tenemos bastante tema agrario, dos campañas que las hemos tenido siempre pero que se van a intensificar
en este año, que es el control de las faltas de alta de la gente del campo. Una cosa importante, eso del alta del campo hasta las 12 de la mañana, eso pasó a mejor vida. Eso sigue estando en la norma, pero la norma te dice que puedo dar a las 12 de la mañana y dice cuando demuestre que no he podido darlo por ningún otro medio. La era tecnológica que estamos ahora, eso no demuestra nadie. Alta previa del trabajador. Y segundo, tema importante también, el control de las condiciones de seguridad y salud del campo. Nosotros hace 15 días hemos tenido un accidente mortal de un señor, pues le ha caído un tractor encima y son muy muchos los accidentes que tenemos en el sector del campo, tanto por maquinaria antigua como por mal uso de la maquinaria, como pues maquinaria sobre todo obsoleta y malas condiciones de utilización de la misma. Es un sector que tiene gran cantidad de accidentes y muchos de ellos mortales producidos por tractores, cosechadoras o vuelcos de tractores y son una de nuestras grandes estadísticas negativas el tener un montón de accidentes de trabajo en el sector de la agricultura. Se va a investigar mucho, tanto el concepto de la actividad preventiva, si el servicio de prevención hace su labor, si hay formación a los trabajadores, si hay vigilancia de la salud, tema del calor y sobre todo cómo está la maquinaria y los equipos de trabajo que utilizan a diario los trabajadores en dichos centros de trabajo. Luego tenemos, como siempre, controles de sectores, comercio, hostelería, industria, transporte, construcción, servicios. Eso es el de siempre, las campañas totales de economía irregular. Luego seguimos teniendo la campaña que todo el mundo incumplís, o gran parte del mundo, las bajas indebidas en Navidad, vacaciones y otros. Empresas de construcción que llega el 22 de diciembre, damos de baja al trabajador y luego damos de alta el 8 de enero. Y que ellos cobren el paro. Y son las vacaciones. Cuidado con eso, que hasta ahora se ha venido haciendo un poco la vista gorda, pero a partir de ahora, como todo es con un inspector un poco estricto, te puede cascar 4.000 euros por trabajador y se está cobrando el paro 12.000 euros por trabajador. Otra cosa importante, en materia de ERES es muy importante, no trabajar fuera del horario del ERE. Si yo hago un ERE de reducción de jornada, el trabajador va a trabajar exclusivamente en el horario que pongo. Y si tengo que cambiarle el horario, tengo que hacer una comunicación previa al Servicio Público de Empleo Estatal, de tal manera que cuando yo, como inspector, vaya a un centro de trabajo y yo voy hoy, el día de ayer tenga que haber venido ese cambio de horario para yo poder comprobar que está cumpliendo con el horario previsto en el ERE. Porque era muy típico antes hacer un ERE de 50% de reducción de jornada y el trabajador trabajar las horas que nos daba la gana. Cuidado con eso, que son 12.000 euritos por trabajador que esté compatibilizando trabajo con el cobro de prestación por desempleo. Otra campaña que viene, y no sé si dará tiempo a venir este año porque está a punto, dicen que está a punto de publicarse un nuevo estatuto del becario. No sabemos cómo quedará, pero yo he oído que obligación de falta de alta, similitud con un contrato formativo, un montón de obligaciones. Se va a controlar muy mucho si el becario está correctamente, conforme a la normativa, o es un encubrimiento de falsos trabajadores por cuenta ajena. Cuidado con esto, te digo, no está todavía en vigor porque estamos esperando la publicación de este estatuto del becario, pero va a venir. También tenemos actuaciones de control conjuntas, siempre tenemos actuaciones de control conjuntas con Tesorería, con el INS, con el INEM, pero tenemos también con Hacienda, con la agencia tributaria. Tenemos que muchas veces la agencia tributaria encuentra trabajadores que declaran unos ingresos X y no están dados de alta en autónomos. O casos, por ejemplo, en el agrario, que el abuelo pues tiene declarados 500.000 euros de explotación agrícola y tenemos a los 5 hijos cobrando prestación por desempleo. Pues todos esos casos nos los suele pasar la agencia tributaria y lo que hacemos es comprobar si las cantidades que se declaran a Hacienda coinciden con las declaradas de la Seguridad Social, sobre todo en materia de dietas, las dietas irreales, que no son dietas, que también tenemos campañas al respecto, cantidades que se pagan al trabajador en concepto de dietas, que son sobresueldos, que no son dieta y que no se han cotizado a la Seguridad Social, que a veces no se han cotizado a la Seguridad Social, ni se han tributado a la agencia tributaria cuando no corresponden a dietas porque no compensan los gastos que realiza el trabajador por trasladarse de su centro normal de trabajo a otro centro de trabajo. También tenemos prevista una, que no sé cómo lo vamos a acabar haciendo, pero es una de las grandes problemáticas que tenemos, que es el comercio electrónico, las plataformas digitales. Aquí sí que tenemos mucha actuación con Amazon, con Just Eat, con
horas que son legales, pero nuestro gran caballo de batalla y nuestra gran exigencia de reforma legislativa al respecto es cómo podemos controlar a las empresas que venden online a través de Internet, que no sabemos si tienen su centro de trabajo en España, en Marruecos, en Bolivia o en Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos que hacer un cambio de legislación, ver cómo podemos encontrar a esa gente, quién vende, quién no vende, cómo son las condiciones, cuáles son las condiciones de trabajo y demás. Y aparte tenemos las campañas de prevención de riesgos laborales, que son las de siempre, control de obras de construcción, empresas, investigación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y todas esas. Estas son las campañas más importantes que tenemos. En cuanto a... Todavía vamos bien ahora. Voy a hablaros, ya dejando un poco las campañas de inspección con independencia de que luego preguntéis lo que estiméis oportuno, hablaros un poco de las ventajas y la realidad que tenemos del contrato de formación, el denominado contrato de formación alternante, que es el contrato de formación de toda la vida. Claro, a expensas de que salga el desarrollo reglamentario. Yo pensaba que iba a salir en marzo, abril, ya estamos en julio y me da que aquí no va a salir desarrollo reglamentario ni nada, con lo cual nos vamos a quedar con la normativa que había anteriormente cambiada con la nueva con los aspectos nuevos que nos incluye la reforma laboral. ¿Qué tenemos con el contrato de formación alternativa? Daros cuenta que hay dos contratos que han sido totalmente potenciados con la reforma laboral. Primero, el contrato fijo de continuo y, por otro, el contrato de formación alternativa. ¿Por qué ha sido impulsado? Bueno, pues ha sido impulsado por, entre otras medidas, porque desde la Unión Europea se han dado cuenta, llevan dándose cuenta muchos años, de que uno de los principales problemas que tenemos en este país es la falta de formación práctica de nuestros trabajadores. Nos podemos encontrar con trabajadores que han trabajado 30 años en el sector de la construcción y tienen ahora 50 y pico años y no hay trabajo en la construcción o ya no están físicamente capacitados por sus propias condiciones para desempeñar determinados trabajos en construcción, pero que no tienen formación para trabajar en otro sector. Y habrá que formar a esa gente para que pueda trabajar en sectores que siguen estén adaptados para sus condiciones psicofísicas. Entonces, nos podemos encontrar con eso. Hay que acabar con la idea de que el contrato para la formación es un contrato que se celebra con trabajadores de 18, 19, 20 años para formarles y luego darles un empleo, que también. Pero lo principal que establece la normativa en materia de contratos de formación en alternancia son, primero, que este contrato se puede celebrar con carácter general con cualquier persona de cualquier edad. Para certificados de profesionalidad 3, para certificados de profesionalidad grupos 1 y 2, solo puedo hacer el contrato de formación con menores de 30 años. Pero ya tengo que este contrato lo puedo hacer siempre con un menor de 30 años y para certificados de profesionalidad grupo 3 lo puedo hacer con cualquier trabajador, cualquiera que sea la edad. Lo importante, dice la norma, es que yo puedo hacer este contrato con aquella persona que no tiene una formación, es decir, no es licenciado, no es diplomado, no tiene FP1, no tiene FP2, pero también lo puedo hacer con aquellos trabajadores que tienen, aún teniendo esa formación, el contrato que voy a realizar es para un sector, para una actividad, donde la formación no me vale para nada. Yo puedo ser licenciado en medicina, pero se me puede hacer un contrato para la formación como jardinero. La medicina que yo soy no me vale para nada. Lo que sí que es importante es que el trabajo que realice y la formación que realice esté directamente relacionada con el trabajador para el que voy a ser formado. Imaginaros que contrato a un economista para trabajar como montador de muebles en una empresa. Y contrato al trabajador y cuando lo contrato me doy cuenta que el tío es un hacha con la contabilidad de las nóminas y lo pongo en el departamento de nóminas. Pues no le puedo hacer un contrato de formación como carpintero. Lo tendré que hacer un contrato en prácticas como economista. Pero si yo hago un contrato de formación como carpintero, yo voy y me lo encuentro trabajando como economista, ya tenemos un problema. Porque no tiene el objeto del contrato por la formación. Porque, como digo, el contrato por la formación tiene que haber una relación directa entre el objeto del contrato y la formación que realizo para adquirir la formación teórica y práctica para desempeñar el contrato para el que he sido contratado. Importante. También te dice la norma que puedo hacer este contrato de formación en alternancia para
trabajadores que, aunque estén ya trabajando conmigo, lleven menos de 3 meses trabajando para dicha ocupación. Supuesto típico. Contrato a un trabajador como camarero. Lleva trabajando conmigo 2 meses. ¿Le puedo hacer un contrato de formación en alternancia como camarero? Sí, porque lleva menos de 3 meses como camarero. Si llevase más de 3 meses, tendría que hacerle un contrato ya no como camarero, sino como cocinero, como sumerier, como lo que fuera. Pero no como camarero porque ya llevaba más de 3 meses. Importante y trascendental. Lo importante de este contrato y lo importante que se va a vigilar por parte de la inspección es si será la formación teórico-práctica necesaria para el desempeño de este contrato. Y si esa formación, que debe estar contenida en el texto del contrato, es real o no. Y si se adecua al trabajo o no. Y si el trabajador ha dado esa formación o no. Para ello te dice la norma que tengo que tener una doble tutoría. Una tutoría, un tutor que me nombre la entidad formativa y otra tutoría, un tutor que me lo nombrará la empresa, que puede ser bien el empresario o cualquier trabajador con las actitudes necesarias o oportunas. Todavía no han salido los requisitos reglamentarios que se necesitan para ser tutor de la empresa, pero en teoría valdría de momento cualquiera. Y esos 2 tutores se tienen que coordinar y adoptar las medidas conjuntas para eso que os decía antes, que la formación del trabajador sea adecuada y la correcta para la actividad contratada. Importante el tema de formación. No vale entregarnos 3 folios, el trabajador pasa de la formación y aquí ponemos... No. Hay que dar una formación teórica y práctica. La teórica la dará el centro formativo, la práctica la dará el empresario o cualquier otro trabajador que designe el empresario en el centro de trabajo, para conseguir el fin final es que el trabajador esté debidamente formado cuando acabe el contrato. ¿Cuál es la duración del contrato? La duración del contrato para la formación en alternancia tiene una duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años. Se puede hacer una prórroga si a la finalización del contrato no se han culminado el íter formativo correspondiente. También te permite la norma hacer el contrato formativo a similitud de un fijo discontinuo, es decir, poder hacer un contrato formativo, por ejemplo, para un camarero en un sector de hostelería de verano, tenerlo trabajando 5 meses en verano, suspender luego el contrato y el año que viene volver a contratar los 5 meses correspondientes de los meses de verano del año 2023. Te permite la norma hacerlo también. Importante, el contrato de formación en alternancia no tiene periodo de prueba y se puede hacer a tiempo parcial. Si se puede hacer a tiempo parcial, tanto la jornada como la formación será en proporción a la jornada contratada. La duración de la jornada del trabajador contratado en formación. La duración de la jornada del trabajador contratado en formación te dice, con carácter general, que durante el primer año será un máximo del 65% de la jornada y durante el segundo año un máximo del 85%, y el resto dedicado a la formación. Como sabéis, el tiempo dedicado a la formación no se abona. ¿Cuál es la retribución que debe cobrar un trabajador contratado en formación? Si el convenio colectivo establece una retribución, esa es la que hay que cumplir. Si no establece retribución, te dice la norma que debo de cobrar la retribución correspondiente al puesto de trabajo para el que es contratado en proporción al tiempo trabajado, sin que en ningún caso pueda ser inferior al SMI. Es decir, si contrato a un trabajador en formación y trabaja el primer año el 65% de la jornada, no podrá cobrar menos de 650 euros al mes, que es el 65% del SMI, en proporción al tiempo trabajado. Si el convenio colectivo establece más, pues tendré que cobrar lo que dice el convenio colectivo. Importante en estos contratos. La norma te dice que el trabajador contratado para la formación no puede hacer horas extras, ni tampoco puede hacer trabajo a turnos, ni trabajo nocturno. Dice, salvo que de la propia naturaleza de la empresa se desprenda que la realización de trabajo nocturno o trabajo a turnos es la actividad normal y ordinaria de la misma. Es decir, si yo voy a contratar a un trabajador en formación por una empresa que su régimen de trabajo es trabajo a turnos, podré contratar en formación a turnos. Y si voy a contratar a un trabajador para trabajos, por ejemplo, en un bar de copas, pues podré hacerle un contrato por la formación con horario nocturno. Yo siempre les digo que si vas a contratar a alguien en un restaurante y tengo horario diurno y horario nocturno, intenta poner al contratado en formación en el horario diurno para no tener problemas, porque a lo mejor llega algún compañero mío un tanto obtuso y ya tenemos el problema montado. ¿Qué ventajas tiene la empresa? La empresa tiene grandes ventajas. Claro, el problema de este es el de siempre. Yo siempre digo que para hacer este contrato de formación solo necesito 2 cosas, que es un trabajador normal y un empresario normal, y que coincidan en el mismo
en la misma empresa. Porque lo primero que necesito es tener empresarios que quieran hacer este contrato para formar trabajadores. Se ahorrarán un dinero en la seguridad social muy importante, se pueden ahorrar un dinero en el salario, que bueno, yo intentaría no ahorrármelo demasiado porque con la seguridad social ya tengo bastante, pero lo que no se puede tratar es hacer estos contratos para encubrir contratos ordinarios revestidos de contratos de formación. Porque si yo al final tengo un trabajador trabajando 12 horas con un contrato de formación cobrando 650 euros, es bastante probable que el trabajador te denuncie y nos diga en la denuncia que mire, venga usted aquí por la tarde que yo he hecho aquí 10 horas y cuando estoy en mi horario formativo estoy poniendo cañas detrás de la barra del bar y aparezco yo a esa hora y justamente ya tenemos un problema. Porque ahí no solo tenemos la sanción por contrato, sino que tenemos la liquidación de todas las cotizaciones como un contrato ordinario. Cuidado con esto. Si lo que trato de hacer eso es no lo hagas, no hagas el contrato de formación. Y si lo hago, yo negaré haberos dicho si lo hago, paga al trabajador todas las horas que hace. Porque normalmente si el trabajador hace 12 horas y cobra las 12 horas, pues no va a denunciar. Otra cosa es que yo te pille de oficio, pero es más difícil pillarte sin denuncia, mucho más difícil. Por eso os digo, si la tentación del empresario es pagar o cotizar menos a la seguridad social, pagar 650 euros y tener al trabajador trabajando 10, 12 horas, no lo hagáis. Pero para un empresario normal que quiere tener a su trabajador contratado, lo va a contratar el 65% de la jornada, le va a pagar su salario, se va a ahorrar el 90 o el 100% de las cotizaciones a la seguridad social. Y luego tiene un añadido que cuando ese contrato formativo lo transforma en indefinido, tiene una bonificación de 3 años de entre 3.000 y 4.500 euros por trabajador. ¿Al qué contrato a día de hoy te da un ahorro del 80, 90 o 100% de las cotizaciones sociales y un ahorro o una bonificación de unos 3.000 a 4.500 euros durante 3 años bonificables por bonificación de la seguridad social? O sea, es importante. Claro, os digo que hay gente, es que luego el trabajador no, es que, vamos, vosotros sabéis a quién se lo tenéis que ofrecer. Yo siempre digo que es curioso que cuando los contratos de formación hace 8, 10, 12 años todo el mundo lo hacía y no había ningún problema. Luego se restringieron las circunstancias, no lo hacéis ninguno, ahora ha vuelto prácticamente a lo mismo que había antes y la gente sigue teniendo miedo. Es que se va a controlar la formación, porque antes era un coladero y lo hacía todo el mundo, pues ala, tira 10 el contrato y luego tururú. Pero si yo lo que quiero es, por ejemplo, tengo un taller mecánico, contrato un trabajador, lo formo, porque luego me quejo de que no tengo trabajadores formados, de que el trabajador formado no sabe, lo formo a mi imagen y semejanza, le pago su salario, da su formación, controla la formación y a los 2 años lo transformo en indefinido, pues me estoy ahorrando, como os digo, el 80, el 90% o el 100% si estoy bonificado de las cuotas a la seguridad social y tengo la bonificación por transformación de contrato, que no tiene ningún otro contrato en este país a día de hoy. ¿Para qué me vale, por ejemplo, muy bien esto? Por ejemplo, imaginaos que yo tengo un restaurante y voy a contratar 2 camareros al 65% de la jornada con un contrato normal, el eventual, el que sea, el que tú quieras. Yo le voy a pagar 1.000 euros. ¿Cuánto me salía la seguridad social de esta gente? 400 más o menos. Pues tengo 1.000 euros por cada trabajador, son 2.000 euros, más 800 de seguridad social, 2.800. Si en vez de hacerle 2 contratos a tiempo parcial, ordinarios, hago 2 contratos para la formación, tengo la misma jornada, me estoy ahorrando de los 800 de los euros de la seguridad social, o bien 800 si estoy bonificado, o bien 650 si no estoy bonificado, al mes, multiplicar 800 al mes por 12 meses, y luego los transformo en indefinidos y tengo la bonificación por transformación. El contrato o el curso de formación lo tengo bonificado, con lo cual tengo unas ventajas añadidas que no tenía con el contrato normal y ordinario. Incluso, imaginar otro supuesto. Si yo hago 2 contratos indefinidos normales, en vez de hacer 2 contratos indefinidos normales, hago 4 formativos, porque a día de hoy no hay limitación entre el número de contratos formativos de la empresa y la totalidad de trabajadores, pago lo mismo, puedo pagar menos, pero imaginaos que pago lo mismo. ¿Qué me estoy ahorrando? Pues los 400 euros de seguridad social de cada trabajador. Y además, si parto de 2 trabajadores con jornada completa, puedo hacer 4 a jornada del 65%, que puedo pagar lo mismo y tengo un 50-60% más de jornada global. Tengo más horas de trabajo con menos coste. Tengo mucho menos coste de seguridad social y tengo subvención o bonificación cuando transformo el contrato
formativo en indefinido. Pero como os digo, lo importante y lo que se controla aquí, que se dé la formación, que no se pasen las horas contratadas y que no sea un encubrimiento de contratos ordinarios. O sea, yo siempre os animo a que utilicéis este contrato. Es muy bueno. Otra cosa, claro, es que hay que hacerlo como Dios manda. No hay que hacerlo con una intención de defraudar a lo bestia. Y si queréis paso ya 3/4 de hora a contestar vuestras preguntas, que veo que tipo si quieres, hay un montón de ellas, Gonzalo, voy leyéndomelas y las voy contestando. las he ido apuntando yo, las he ido anotando en Veo un aquí Word. que van saliendo un montón de ellas. Claro, y creo que te voy a facilitar un poco el trabajo en ese aspecto. Vale. ¿De acuerdo? Sí, un poco también indicar en relación al contrato de formación alguna cuestión, que es la limitación de contratos por plantilla de la empresa o por centro de trabajo, que según en este momento no existe limitación de contratos de formación. Está previsto un desarrollo reglamentario, pero hasta que ese desarrollo reglamentario no se publique, pues existe una libertad, ¿no?, de poder realizar tantos contratos de formación como se quiera por parte de la empresa. A día de hoy sí. Aprovechad ahora, no vaya a ser que dentro de 3 meses nos digan que no. Sí, que luego están todas las prisas y luego ay. Bien, voy a pasar con las preguntas. En primer lugar, nos indicaba uno de los participantes qué tipo de contrato se debe realizar a los futbolistas profesionales. Si un contrato en función de la temporada, contrato... Ahí tenemos un problema serio. Pues claro, aquí las normas salen y sale la reforma laboral y ha dejado de lado a un montón de sectores. El tema de artistas se arregló. ¿Qué pasa? Que si tú coges el decreto de deportistas profesionales, ese decreto te dice que a los deportistas profesionales solo se le puede hacer un contrato temporal. Yo espero que de aquí a un mes y pico, se pueda solventar el problema y te den un modelo, como pasó con los artistas, llamándolo como quieras, para poder hacer esos contratos temporales. A día de hoy, ¿qué haría yo si no me sale el modelo? Yo haría un contrato eventual de 6 meses. No sé si el convenio colectivo del sector prevé la posibilidad de ampliarlo por 6 meses, pero tengo 2 opciones. Hacerte un contrato, imaginaos que la temporada empieza ahora en agosto. Pues contrato de agosto a febrero de 6 meses, que llega a febrero, lo puedo prorrogar, lo prorrogo, que no lo puedo prorrogar, lo hago otro contrato eventual con otra causa. Pero vamos, yo creo que ese es un problema que tendrá que arreglarse ya por la propia dinámica, o nos cargamos el decreto 1685, que es el de los deportistas profesionales, porque no casa para nada con la nueva reforma laboral. Pero vamos, si tenéis algún problema, yo haría de momento el eventual y no va a pasar nada. Vale. Se le estaba planteando a uno de los participantes el tema de la actividad de la agricultura, que los trabajadores quieren que las empresas les den de baja para cobrar la prestación por desempleo de 4 a 6 meses y cuando termine la prestación volver a la empresa a trabajar. ¿Cómo realiza esa baja? Si sería por despido. A ver, si le haces la baja normal y ordinaria por baja voluntaria, no cobran paro ni cobran subsidio. Que no sé yo qué los tenga que decir. Hacerle una baja por despido, o si lo tenéis un fijo discontinuo no hay problema, por si el contrato es fijo discontinuo, suspendéis el contrato y cobra el paro. Si lo tienes fijo discontinuo, suspensión del contrato al terminar. No hay baja, no hay se indemniza, no nada. El trabajador cobra el paro correspondiente y luego lo vuelves a llamar a la campaña siguiente. Si lo tienes con un contrato eventual, normal, lo que tienes que hacer es terminación del contrato, que también cobra paro. Si lo tienes con un contrato indefinido y quiere cobrar paro, ahí tienes que fingir un despido para que cobre desempleo. Pero vamos, dependiendo del contrato, te digo, el eventual y el fijo discontinuo no plantea problema. El único que te podría plantear un problema es el fijo normal, que tendrías que proceder, pues como con uno normal, cuando te dicen eso de quiero que me arregle los papeles del paro. Pues ya sabes lo que tenéis que hacer. ¿Cómo va a controlar la inspección los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial si el convenio colectivo de aplicación todavía no lo ha regulado? A ver, con el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, muchos tenemos claro una cosa. El contrato fijo discontinuo a tiempo parcial se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es una errata y una aberración jurídica, porque todo contrato fijo discontinuo es un contrato a tiempo parcial, porque el artículo 12 del estatuto te dice que el contrato fijo discontinuo, el contrato a tiempo parcial, es todo aquel en que el trabajador trabaja un número de horas al día, a la semana, al mes, al año, inferiores a la jornada. ¿Qué es un fijo discontinuo si no es un tiempo parcial? Porque el tiempo parcial no es solo aquel que trabaja 4 horas al día, es el que trabaja 2 meses al año o el que trabaja solo los fines de semana. O sea, que no rayéis con el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial porque se permite hacer. De hecho, a mí me acaban de pasar hoy 5 dictámenes de 5 magistrados del Tribunal Supremo donde dicen que es claramente
ilegal que no se permita hacer el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, como lo que dice la reforma, porque eso estaba previsto para normativas anteriores cuando había una diferencia entre el fijo discontinuo y el fijo parcial, pero ya no la hay. Con lo cual, tranquilos con el fijo discontinuo a tiempo parcial porque nadie os va a decir nada, porque de hecho se ha hecho y no pasó nada y de hecho se va a poder seguir haciendo. Otra cosa es que muchos de los convenios colectivos que están publicando ahora, para evitar cualquier tipo de problema, pues están diciendo eso de la contratación del fijo discontinuo a tiempo parcial, que no deja de ser una redundancia porque, como digo, todo contrato fijo discontinuo es a tiempo parcial. No nos vamos a meter con el fijo discontinuo a tiempo parcial. Por el único caso que se está ahora viniendo la campaña del fijo discontinuo es con aquellos trabajadores que tienen contratos fijos discontinuos 11 meses, que nos tendrán que demostrar muy mucho que han disfrutado las vacaciones, porque ¿qué puede pasar? Que te vas 11 meses a trabajar, el mes de vacaciones te vas a tu paro y a correr. Es lo único que se está mirando con el fijo discontinuo. Los fijos discontinuos que ocupan gran parte del año, a ver si lo que están encubriendo es un fijo discontinuo normal y ordinario o un trabajador indefinido normal y ordinario que no un fijo discontinuo. En este momento, la tesorería no permite gravar las altas de los contratos de formación en alternancia de los mayores de 30 años. No tienen habilitado el sistema. Es que es lo de siempre, sale la norma y como los de tesorería no habiliten el sistema, nos tienen aquí mes y tal, pero claro que se puede hacer, por supuesto. Que no permitan grabarlo, pues eso ya no es mi negociado. Sí, el problema está en que exigen hacerlo con el modelo 100 y luego se tiene que pagar como un contrato indefinido, o sea, a nivel de seguridad social, y luego dicen que lo van a retrotraer, pero bueno, lógicamente genera un tanto de desconfianza y es verdad que a nosotros no. Desconfianza y un trabajo absurdo que tienes que andar haciendo ahí. Bueno. Así es. La empresa ha de estar al corriente para hacer los contratos de formación y obliga algo a la empresa para hacer este tipo de contratos. No, tiene que estar al corriente, por supuesto, para poderte bonificar. Eso es norma básica. Pero vamos, si no te bonificas, puedes no estar al corriente y hacerte un contrato de formación cotizando los 100 euros. No es problema. O sea, el contrato en formación tiene como si dijéramos dos bonificaciones. El 100%, que ya lo queremos todo, para eso tienes que estar al corriente, pero el que no está al corriente o el que sea un familiar que no está bonificado o no me quiero bonificar por lo que sea, puedo cotizar los 100 euros y ya está, cotizo menos. Claro, lo que ocurre es que también tendría que pagar la formación porque la formación está bonificada. Claro, es que, vamos a ver, hay un requisito de que estés al corriente. Si no estás al corriente, pues hombre, es un poco absurdo no pagar un duro a la seguridad social y quererme bonificar ya. Pero además, si debes 3.000 euros, ¿qué más te da deber 3.000 que 3.500? Pues dale normal y no te bonifiques. Si las empresas que deben pues no van a pagar en la vida, pues dala. Hasta que tesorería te embargue todo. No sé. Sí, lo único que la cuota que tienen que pagar en seguridad social es mucho más reducida. Son 149 euros lo que tienen que pagar. Eso es. Respecto a los contratos eventuales, como máximo 90 días o el 189, según las circunstancias, el periodo comienza a partir del día 30 de marzo. No, en los contratos eventuales, el de 90 días que te dice, te da un periodo de, bueno, sí, el 30 de marzo de este año, porque te dice es el año natural de 1 de enero a 31 de diciembre, y dentro de esos días, para este año es del 31 de marzo al 31 de diciembre, la empresa elige 90 días, los que estime oportunos, y dentro de esos 90 días puede contratar a los trabajadores que estime oportuno. ¿Se puede hacer un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial en el sector de sidera? Sí. Yo te digo que sí, habrá algún compañero que te diga que no, pero yo te digo que sí, pero por varios motivos. Primero, por lo que te he dicho antes, porque el fijo discontinuo siempre es un contrato de tiempo parcial, porque tenemos la apoyatura del Tribunal Supremo, y tercero, no hay que olvidar una cosa. El artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, la nueva redacción dada por la reforma laboral, te dice claramente que el contrato de tiempo parcial se puede hacer en todo tipo de contratos. Y no te dice salvo lo dispuesto en convenio colectivo, y no te dice salvo el fijo discontinuo, y no te dice nada. Y tengo una norma, primero, que es posterior, que deroga la anterior, y una norma especial que deroga la norma general. Con lo cual, no hay ningún problema. Porque al que te diga que no, que te diga qué contrato fijo discontinuo puedo hacer. Entonces, no puede, si sigues esta norma de no poder hacer ningún contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, no podemos hacer ningún fijo discontinuo, porque son todos a tiempo parcial. Bueno. Buenos días. Los contratos fijos que se hacen y que van a ser finiquitados en un plazo de 2 o 3 días, ¿nos pueden pedir que los contratos firmados de los mismos y la carta de despido correspondiente? Por pedírtelo te lo pueden pedir, pero es perfectamente legal hacer un contrato por 3 días, despedir al trabajador y la carta de despido. No hay ningún problema. Pero yo ahora mismo como inspección te puedo pedir, pero no te puedo hacer nada.
porque has actuado legalmente. Si tú has hecho una carta de despido y nadie te ha reclamado contra el despido es perfectamente legal y el contrato y la extinción sin ningún problema. Respecto a un contrato de formación en alternancia para un camarero, ¿podría el trabajador estar hasta las 24 horas sin superar sus 26 horas semanales del primer año y no superando un tercio de su jornada después de las 22 horas? A ver, cuidado con los camareros por la noche, en formación. Si ese bar o restaurante tiene trabajo por el día, yo lo dejaría solo por el día. Hombre, que luego a lo mejor es un bar que hace cenas. Nadie te va a poner pegas si trabajas 2 o 3 horas por la noche. No hay problema, pero vamos, para el horario nocturno no es... A ver, en el horario nocturno hay que distinguir entre el horario nocturno, que es entre las 10 de la noche, entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, perdón, y trabajador nocturno. Trabajador nocturno es aquel que realiza un tercio de su jornada laboral en horario nocturno. Pero lo que prohíbe el contrato de formación es hacer horario nocturno, es decir, que nadie trabaje a partir de las 10 de la noche. O sea, no es necesario que un tercio de la jornada la realice para ser nocturno. ¿Que hay un trabajador en formación que hace un par de horas por la noche? Nadie te va a decir nada. Lo importante del contrato de formación, como digo, es, primero, que se dé la formación. Segundo, que el trabajador trabaje las horas y que cobre lo que tiene que cobrar. Y eso es lo que os tiene que preocupar de verdad. Y luego también aquí hacen alusión a dónde deben realizar la formación teórica, aunque indican que formación práctica, la formación teórica, lo recomendable es que se haga fuera del centro de trabajo. Sí. Bien, la transformación de un contrato de formación en alternancia e indefinido únicamente está bonificado si el trabajador proviene de la garantía juvenil o únicamente convenir del desempleo en el momento del alta es suficiente para tener derecho a la bonificación para la transformación. No, están bonificados todos exactamente igual que antes. Si tú cumples los requisitos para la bonificación, te bonificas en un caso o en otro. Salvo que seas familiar, salvo que hayas trabajado en la empresa en los últimos meses, salvo los supuestos de exclusión normal ordinaria. Sí, el artículo 6, ¿no? De la ley. El 6.1 y el 6.2. Correcto. ¿Es necesario que los contratos fijos periódicos a tiempo parcial que se repiten en fechas ciertas se conviertan en fijos discontinuos? ¿El SEPE? No. Si ya soy fijo, puedo hacerlo fijo. Lo único que a la finalización de cada contrato tengo que indemnizar por despido. Indica que es el SEPE. Perdón, no. Sí. No, sí, dime. Sí, es que indica que el SEPE, por el criterio del 13 de mayo de 2022, niega el desempleo para los fijos periódicos. ¿Qué hacemos si el convenio no regula el fijo discontinuo parcial? Si el convenio no... Yo sigo diciendo que el fijo discontinuo a tiempo parcial se puede hacer, y es mi criterio personal y de muchos compañeros. No hay ningún problema en hacer el fijo discontinuo parcial, pero vamos, que el SEPE niegue en un indefinido el periodo, si el SEPE lo único que tiene que ver es qué periodos tengo cotizados y punto. Yo entiendo que eso es ilegal. Porque me da lo mismo ser fijo que fijo discontinuo. Porque en ese caso, ¿qué hago? ¿Te cambio un fijo normal por un fijo discontinuo? Pues te hago un fijo discontinuo, me da lo mismo. Y cobro el paro en los periodos de suspensión del contrato. Sí, tenemos... Perdón, sí. ¿Alguna cosa más de esto? Nada. ¿Nada? Bien. Si tenemos un contrato de duración determinada superior a 30 días y el trabajador solicita baja voluntaria antes de los 30 días, ¿tendríamos que abonar el recargo establecido en el artículo 151 de la Ley de la Seguridad Social? Entiendo que no, porque es una baja voluntaria. No es una extinción a propuesta de la empresa o iniciativa de la empresa. ¿El registro retributivo es obligatorio tenerlo en el centro de trabajo a disposición de la inspección? En principio sí, tenerlo allí. Hombre, que no lo tenéis y lo tiene la asesoría, si ya no sabemos lo que hay. El registro no lo tengo, viene a la asesoría, os inventéis uno y no lo traéis. Pero bueno, en teoría lo tenéis que tener en la empresa. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerlo? En teoría cada año. Se puede hacer cada menos, pero como mínimo cada año. O cuando haya cambios sustanciales. No, claro, ¿no? Cuando haya un cambio sustancial en las condiciones retributivas. Sí, que haya habido un cambio en la tabla salarial de convenio. O contrato a un trabajador al que le voy a pagar más dinero, tal. Cuando hay un cambio significativo en la retribución. Sí, que pueda dar lugar a esa discriminación, ¿no? Discriminación del 25%. Sí. El número de trabajadores, ¿cómo se tiene que efectuar ese cálculo cuando se trata de una empresa con 50 o más trabajadores? 50 o más trabajadores. Cada trabajador cuenta por uno. Hombre, a ver, cada trabajador cuenta por uno. Claro, si me estás hablando
de empresas, a lo mejor imagínate, estoy pensando ahora en la típica empresa agrícola que tiene 10 trabajadores al año y en campaña tiene 500. A ver, para el cálculo de ese tipo de empresas tienes que coger el mismo criterio que se utiliza para ver cuándo tienes que tener un servicio de prevención, un delegado de prevención. La cuenta es la siguiente. Todos los trabajadores con contrato ordinario indefinido computan por uno. Los contratos de duración determinada superior a un año también cuentan por uno. Y el resto de trabajadores de contratos de menos de duración de un año se suman todos los días trabajados en el último año. Esos días trabajados de todos estos restos trabajadores se dividen entre 200. Y el cociente se suma a los trabajadores contados por uno. Imagínate, yo tengo 3 trabajadores indefinidos, 3. 6 temporales de más de un año, ya tengo 9. Y luego tengo otros 15 trabajadores que sumado a la jornada de ellos son 2.000 horas. 2.000 días. Divido 2.000 entre 200, me toca 10 y cojo los 10 más los 7 más los 3 y son 20 trabajadores. Así se computan. Muy claro. En la Seguridad Social de Álava, el otro día, le dijeron a un asesor que no se pueden transformar los contratos temporales por causas previsibles e imprevisibles. No admite el 189. Hay que hacer baja y alta con un 100. Les hemos requerido que nos digan qué artículo de la reforma pone esto, porque en algunos de los casos tenemos que asumir, depende de la duración, el recargo por contrato menor de 30 días. Claro, ¿cómo no se va a poder convertir? Es que hay veces que, joder, a mí me pone de mala leche porque aquí, estos son los problemas de no tener normas. Y el de la Seguridad Social de Álava porque se inventó este. El mío de aquí de Cáceres, el de Peno de Cosito, cada uno empieza a lucubrar estupideces. Eso no es legal. Y Tesorería está muy acostumbrado a hacer cosas no legales, porque se inventa en la historia. Yo entiendo que no es legal. Y eso lo tienes ganado cuando quieras. Lo que pasa es que ya te toca pegarte con ellos. ¿Cómo no vas a poder convertirlo cuando quieras? ¿En base a qué? Te dicen que no. Dígame usted, como bien dices, dígame usted dónde viene la norma donde me dice que no. Y no lo tienen por escrito, ¿eh? Y no, pero es que no te lo van a decir. Sí, sí, lo tienen por escrito. ¿Escrito? ¿En base a qué artículo? El que le ha dado la gana, ¿eh? Yo entiendo que no es legal, ¿eh? Pero son las gracias de Tesorería que legislan paralelamente. Ellos se levantan por la mañana y dicen, pues esto, eso sí, porque me da muy la gana. Y es un eterno problema para todos los que trabajamos en esto. ¿Cómo puede plantearse en algunos sectores como el de formación, los contratos a tiempo parcial, si no se pueden hacer fijos discontinuos a tiempo parcial? Repito, todo fijo discontinuo es un tiempo parcial. ¿Qué se supone que debe hacer la empresa con el registro salarial? ¿Lo debe guardar en el ordenador? ¿Instancias de que se le diga por parte de la inspección? Pero guardado el papel como tenéis cualquier otro documento. En relación al contrato nocturno, la cantidad que pague más la empresa, ¿es un acuerdo entre la empresa y el trabajador? Sí. Salvo que el convenio colectivo establezca una cantidad, que a lo mejor hay convenios colectivos que lo regulan, ¿eh? Cuidado con eso. La nocturnidad, ¿no? Se puede regular sí. El extra. Una relación laboral de fin de semana en hostelería, trabaja de 16 a 2 de la madrugada. ¿Cómo lo gestiono? ¿Hay que pagar nocturnidad? A ver, sí. A ver, ¿cómo lo gestionas? Yo haría un contrato diciendo, este trabajador va a trabajar de 16 a 2 de la mañana. Y la retribución, si a lo mejor lo que le iba a pagar eran 1.000 euros, pues ahora le pago 1.100 atendiendo que este plus que le pago, y lo pones en el contrato, este plus que le pago de los 100 euros es en atención al concepto del trabajo nocturno. Y lo pones escritito en el contrato. Y ahí te queda ya y nadie te va a poder reclamar la nocturnidad. Bueno, aquí hacen una consulta en relación a un caso muy concreto de un contrato de formación que se inició el 24 de febrero del 2020, que todavía no ha llegado a su finalización, y recibimos una carta de la Inspección de Trabajo en la que nos piden que transformemos el contrato en indefinido por superación del periodo de concatenación de contratos. Pero si eso está excluido. Si eso está excluido. Es que claro, no, lo que ha ocurrido ahí seguramente, y nos ha pasado a nosotros también, que como ahí cogió el tema de la pandemia. Sí. Entonces, pues quedaron en suspenso todos y pasaron. Se ha quedado todo suspendido y entonces ellos no computan ese periodo de suspensión. Eso nos ha pasado a nosotros. Empiezan a mandar cartas a gente y digo, pues si tú no eres indefinido, pero ellos han sacado la churrera y han ido para allá. Eso no tengas problema. Cuando vayas a pasar la inspección le explicas el tema y no va a haber más problema. Deberían entenderlo y además para eso se ha tenido que comunicar por parte del centro de formación lo que es el periodo de suspensión. Debe aparecer un anexo. Que no hay ningún problema. Donde aparezca y luego llevando lo que son los periodos del ERTE que se haya comunicado, ¿no? No os preocupéis que no hay ningún problema. De acuerdo.
En cuanto a la campaña agraria de recogida de corte de ajos, muchos trabajadores no trabajan más de 4 o 5 días, por ejemplo, solo para la recogida o no para el corte, porque no les sale rentable. ¿Cómo hacemos para dar el fin de esa relación laboral? ¿Se finiquita, se suspende? Dependiendo qué relación tengáis. Podéis tener un fijo discontinuo, es decir, gente que lo tengo en el ajo y vuelve el año que viene al ajo, donde yo acabo la campaña, me da lo mismo el ajo que la cereza, que cualquier cultivo. Trabajan mientras está la campaña, cotizo su seguridad social, acaba la campaña y suspendo el contrato. Repito, suspendo el contrato, ni indemnizo ni pago nada. Y el trabajador está en situación legal de desempleo, que si tiene periodo de carencia podrá cobrar el pago. Cuando llegue la siguiente campaña, hago el llamamiento correspondiente, que viene, vuelve a dar de alta. Que no viene, se extingue el contrato por baja voluntaria. Si lo que tengo es un contrato eventual, me da lo mismo el de 6 meses que el eventual de los 90 días, terminación de contrato y punto. El problema es que al ser de menos de 4 días, bueno, claro, no es agrario. No tienes que hacer los 27 euros porque es agrario y quedas excluido. En el campo en recolección, que se lleva a cabo durante 15 días al año, podría hacerse el contrato de 90 días, siendo que son trabajadores extranjeros que no viven de continuo en la zona y cada año van a la zona de diferentes trabajadores. Perfectamente. Sí. Sí. La alta de trabajador por sustitución de vacaciones de varios trabajadores de la empresa, ¿qué contrato se realizaría? ¿410? Lo que quieres es sustituir a las vacaciones, haces un contrato eventual por circunstancias imprevisibles, que está previsto claramente entre las causas y circunstancias el hacer un contrato para sustitución de las vacaciones. Y puedes englobar a todos los trabajadores ahí y hacer el contrato por el tiempo que necesites. ¿El modelo que sería? ¿410? El normal del eventual de toda la vida, no sé qué código tiene ahora. El 400. Vale. Sí, que lo han cambiado la numeración. Sí. No sé. ¿Se puede despedir a un trabajador en contrato de formación en cualquier momento? ¿Obliga a devolver la bonificación en seguridad social? No, si despides al trabajador, lo indemnizarás por el despido y te habrás bonificado hasta que lo hayas despedido y ya está, nada más. ¿Contratos fijos discontinuos de cara a la indemnización? ¿Se va a mirar el tiempo efectivo o el total? En el campo, si en 2 años trabajan 20 horas, lo lógico sería pagar la indemnización. A efectos de indemnización, a pesar de que la norma te dice que el contrato fijo discontinuo se tendrá en cuenta a efectos de antigüedad, la totalidad de la duración del contrato, independientemente del periodo trabajado. Es decir, si yo tengo un contrato fijo discontinuo todos los años y trabajas 3 meses, a efectos de antigüedad, cada año te computa por 1 año, no por 3 meses. Pero a efectos de extinción del contrato y de indemnización se paga por el tiempo efectivamente trabajado. Es decir, si he trabajado 3 meses, te indemnizo por los 3. Y si llevo 3 años trabajando 3 meses y hay un despido, te indemnizo no por 3 años, sino por 9 meses, 3 meses cada año. En relación al contrato de formación a tiempo parcial, que es posible realizarlo, ¿el salario sería también acorde al tiempo efectivo de trabajo? Parcial y la formación a tiempo parcial, todo en proporción. La formación, bueno, esto sí lo hemos comentado. En cuanto al contrato especial de representante de comercio del Real Decreto 1438/1985, ¿se puede seguir haciendo de 6 meses prorrogables? Ese contrato sigue en vigor. Pues yo creo que no veo ninguno. Yo creo que el último contrato que hubo por la zona fue mi padre y ya lleva jubilado 15 años, pero vamos, el contrato no lo he visto. Yo entiendo que es una relación especial, se puede seguir utilizando, pero vamos, creo que será el único caso en la historia que sale ese contrato laboral, porque normalmente lo que se hacen ahora son contratos mercantiles con los representantes de comercio, pero si lo tienes laboral, puedo entender que sí. En relación al contrato de formación, Gonzalo, una sociedad limitada, unipersonal, cuyo socio posee el 100% de la participación, puede contratar a su hijo menor de 30 años que convive con él. Sí, pero no te vas a bonificar. Vale. En cuanto al registro de jornada en papel, indicando hora de entrada y salida, ¿es posible? Sí, por supuesto. ¿Y el registro retributivo cómo se realiza en el caso de representantes de comercio que van a comisión? Pues al final del año, la parte de comisión, igual que hacer la liquidación de las comisiones, pues exactamente igual. Enero que ha cobrado 2.000 euros de comisiones, febrero 3.500, se pone eso y ya está. O sea, ya la media y ya está. A un trabajador DJ de una noche en hostelería, ¿qué contrato se le haría si es indefinido?
qué clase de baja se haría en este caso. A ver, la baja la misma, pero puedes hacerle varios. ¿Qué es un DJ que va a trabajar todos los fines de semana? Le haces un indefinido a tiempo parcial. ¿Que lo vas a tener solo 2 meses? Pues le haces un eventual a tiempo parcial. ¿Que va a venir por temporada? Le puedes hacer hasta un fijo discontinuo. La baja, pues la terminación. Acaba el contrato, terminación de contrato temporal, terminación de contrato. Contrato indefinido y acaba, despido. Exactamente igual que cualquier trabajador. ¿Y si va a estar una noche solamente? Si va a estar una noche, pues le hago un contrato de un día eventual, lo que pasa es que tengo que cotizar los 26,57 y si le hago un indefinido, pues le hago un despido y ya está. Y le extingo el contrato. ¿Los contratos para las empleadas del hogar entran dentro de la nueva regulación que van a indefinido o podemos seguir haciendo temporales? Sigue con la nueva normativa. Te va a tocar hacer un eventual, porque ya no hay obro servicio. ¿Los contratos de artistas hay que registrarlos en el SEPE? Sí, pero eso siguen con la normativa esta que ha salido de contrato de artistas y que registrarlo, sí. En el sector de la construcción a nivel nacional ha restringido el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial a los formadores. ¿Qué contrato hay que hacer a un trabajador a tiempo parcial que trabaja cada vez que sale de una obra? Yo le haría un indefinido a tiempo parcial y me dejaría problemas, porque además en construcción sí que está más claro que el indefinido sale más barato que el temporal de antes. Yo lo hago el indefinido, acaba la obra, o tengo otra obra y sigo con la obra, si no tengo obra, un despido por causas objetivas de 20 días, que me va a salir siempre más rentable que los 23, 24 días que pagaba en la iniciación de un contrato temporal antes. Yo haría un indefinido normal. ¿Se puede hacer un contrato en prácticas con una trabajadora que ha estado trabajando en la empresa con una categoría inferior? Sí, si es para un puesto de trabajo distinto, sí. ¿Se puede aplicar la jornada irregular al trabajador con un contrato formativo por circunstancias especiales de la empresa? La jornada irregular. Sí. ¿La distribución irregular de jornada? Sí, Supongo. dice que si se puede aplicar la jornada irregular al trabajador Un formativo, con un contrato formativo por el contrato circunstancias formativo excepcionales. hay que cumplir con el horario tal cual. No lo movería. Yo no recomendaría un contrato formativo. Un poco de problemas. Sí, es un horario de trabajo y un horario de formación y le tenemos que dar la mayor normalidad y la mayor continuidad posible y evitar alteraciones, salvo que sea una empresa que solamente tenga un trabajo a turnos. Entonces, en ese caso, sí se permitiría. El fijo discontinuo a tiempo parcial en los casos en los que los convenios colectivos no especifican si se permite esta modalidad a tiempo parcial o no sería correcto. Yo vuelvo a decir lo mismo que lo he dicho ya unas cuantas veces. Para mí se permite el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial porque la propia dinámica del contrato fijo discontinuo es un contrato a tiempo parcial y se puede hacer. Y ya os digo, esto está ahí, pero el Tribunal Supremo tiene muy claro que se puede hacer. Y si queréis luego yo le paso a hacer ya no las sentencias, son comentarios de jueces del Supremo al respecto donde dicen claramente que se puede hacer. En cuanto a los fijos discontinuos, cuando son las campañas, dice que los llamamientos se hacen imposibles. A ver, lo que tenéis que hacer en los fijos discontinuos, cuando hagáis un contrato fijo discontinuo, es en el propio texto del contrato decir al trabajador que os dé un correo electrónico, un teléfono, un WhatsApp para poder hacer la formación y que vosotros, cuando volváis a llamarle, quede constancia de ese llamamiento. Si el trabajador no viene o no aparece, es baja voluntaria. Punto. ¿Qué contrato se puede hacer a un trabajador al que se le quiere llamar cada vez que sube el volumen de trabajo? Tengo entendido que si una concreción, claro, si no se concreta la causa, no se puede hacer un fijo discontinuo. Bueno, pero concretéis la causa, pero no hagáis un fijo discontinuo, hacerle un eventual, y si lo quieres fijo discontinuo, más fácil, sin causa. Te hago un fijo discontinuo. Te contrato fijo discontinuo para un bar. Es un poco así, pero bueno. Que ahora te necesito 15 días, te llamo 15 días. Que luego no te necesito, pues te voy dando de baja y alta según te necesito. Ya está. No necesito... A ver, aunque el fijo discontinuo me dice que tengo que poner los días, te dice que es con carácter orientativo. Nadie puede anticiparse ni en el campo ni en ningún lado cuando tienes que venir a trabajar. Hombre, yo sé que la campaña de la cereza empieza a veces en abril, a veces en mayo, a veces en junio. ¿Cuándo empieza? Pues depende del año. En cuanto a los contratos por circunstancias de la producción imprevisibles para la temporada de verano,
ejemplo, hacer uno de 3 meses ampliable según convenio colectivo, quiero decir que puede hacer de 3 meses y después se puede hacer una prórroga. Sí, puedes hacer 3 meses y una prórroga. Incluso puedes hacer más. Siempre tenéis un problema con los contratos eventuales. Se pueden hacer tantos contratos eventuales como causa tengas. Siempre os digo, inventaros la causa. Yo puedo hacer un contrato eventual para carnavales, puedo hacer un contrato eventual para Semana Santa, puedo hacer un contrato eventual para verano, puedo hacer un contrato eventual para Navidades. Cada uno vale una causa y cada uno de esos tiene una duración máxima de 6 meses ampliable por 6. Y con eso vais funcionando. Lo único, el problema que tenéis es cuando concatenéis 18 en 24, que ya os dice que el contrato es indefinido. Pero si no, es perfectamente legal. Sí, estaba comentando uno de los participantes que si me vas a poder facilitar esas sentencias que estaba comentando. Sí, yo creo que son muy interesantes y te lo voy me las mandando, envías. te voy contestando, porque luego se me olvida. Vale, tú puedes hacer las dos cosas. Sí, no hay problema. Sí, en cuanto a las cartas de la inspección, donde indican que se conviertan los contratos temporales indefinidos, ¿qué fecha se debe tener en cuenta para proceder al cambio? Cuando llegue, cuando tú lo conviertes y punto. Sí, lo que ocurre es que dice que como vienen sin certificar esas cartas... Es que vienen de Madrid directamente. Nos ponen los nombres de los jefes de inspección, pero eso lo mandan directamente a Madrid. Con lo cual, claro, pues, cambiártela cuando quieras, que no hay ningún problema. O sea que podría ser la fecha en la que viene incluso la firma, ¿no? De la persona que... No hay problema con la fecha, ¿eh? Tranquilos. No hay problema. ¿Cómo se va a controlar la concatenación de los contratos eventuales para no sobrepasar los 18 meses de eventualidad en 24 meses? Pues eso, ya cuando llegue el año que viene, en diciembre, pues volverán a inventar las cartitas. Hacen el cruce, como ha pasado ahora los 24 en 30. Cuando comprueben que una empresa ha tenido 24 meses o 18 meses en un periodo de 24, se le combinará que lo convierta en indefinido y ya está. Eso es muy fácil de controlar porque el Bitata, este famoso... Exactamente, da la tecla y salen todos. Salen todos. Que vamos haciendo en los últimos 4 o 5 años. ¿Se puede realizar un contrato de formación y trabajar 3 días a jornada completa y 2 de formación? Ya digo que sí, se puede hacer. Sí. Sí, porque además podemos hacer la distribución de la actividad laboral y la actividad formativa como a la empresa le pueda convenir mejor. Se puede concentrar la formación teórica en los días que a la empresa le pueda ser más productivo. No entrará a la inspección si se le da de baja a un fijo discontinuo para cobrar el desempleo. Si la empresa tiene más trabajadores con menor antigüedad y no ha tenido la campaña para la que ha sido contratado, o incluso tiene que contratar a nuevos trabajadores. Es imposible. Imposible de controlar, ¿te refieres? Imposible de controlar. En el caso de las empresas del metal, los cuales hacen obras que pueden durar de 11, 12 o 13 meses, ¿podríamos hacer fijo discontinuo al entrar en las subcontratas? Claro, ¿cuál es el problema? Que puedo hacer el fijo discontinuo, hacer la subcontrata, pero imagínate que eso me vale para obras que duran 2 meses, 3 meses, pero imagínate que yo hago un fijo discontinuo y la obra se me estira. Y una vez que pases un año ya no eres fijo discontinuo, eres fijo normal. Puedes hacerlo de inicio, oye, que luego tienes más trabajo, pues perfecto, lo conviertes en fijo normal y punto. El problema del fijo discontinuo es cuando trabajes más de 10 o 11 meses al año, que ahí ya te lo van a exigir que sea un fijo normal. La siguiente pregunta ya la he respondido porque indica si se puede hacer fijos discontinuos en el sector de la construcción. Hay que tener en cuenta la misma temporalidad que ha indicado antes Gonzalo. La Seguridad Social llevará el contador de ese máximo de 90 días al año por persona. Sí, pero vamos, yo creo que es un contrato que no se va a utilizar mucho, porque en un principio, claro, era un contrato muy típico para hacer, por ejemplo, para extras de boda o similares. Pero si ahora tesorería, en esos 90 días, yo contrato hoy a 2 trabajadores este fin de semana, me vas a cargar los 30 o 27 euros por contrato, pues no me interesa el de 90 días y me interesa más hacer un fijo discontinuo eventual. Porque me sale más barato, vamos. En los contratos que tienen baja médica por el 402 o el 410, no pregunta nada más, o sea que no sé. No, bueno, pues ahí la dejamos. ¿Qué norma es la que deroga los fijos discontinuos a tiempo parcial? No la deroga. El artículo 12, como buenos licenciados en Derecho que soy, artículo 12 de reforma laboral es una norma posterior, deroga a la anterior. Y por otro lado, el artículo 12 es una norma especial
contrato de tiempo parcial que deroga la normativa general de fijo discontinuo. Es decir, la normativa sobre la parcialidad o no de los contratos es el artículo 12 y va a derogar cualquier norma general que pueda establecer cualquier disposición en contrario. A María Jesús no le ha quedado muy claro de cómo funcionan los contratos temporales previsibles. Son 90 días por año, independientemente de los trabajadores necesitados. Son 90 días al año. Yo tengo del 1 de enero al 31 de diciembre 90 días no consecutivos en que yo puedo elegir. Y dentro de esos 90 días, cada día puedo contratar a un trabajador a 7 o 700.000. No hay ningún problema. Pero tengo 90 días en los que yo puedo contratar a trabajadores los que quiera y cuantos quiera. ¿Qué opción tenemos para contratar a un trabajador que por cuenta ajena en el régimen agrario si ya hemos agotado el tiempo máximo para contratos temporales, teniendo en cuenta que la empresa está de acuerdo en hacerlo? Otro contrato temporal con otra causa. El ERTE TOC, comunicamos a los trabajadores la intención de iniciar el ERTE, nombran a sus representantes en el plazo de 5 días y ahora tenemos 7 días de periodo de consulta que se comunica a los trabajadores afectados y a la autoridad laboral. Dentro de esos 7 días los trabajadores aceptan el acta y hay que esperar para iniciar el ERTE otros 7 días para que contesten. Explica un poco la temporalidad. A ver, el tema del ERTE. Cuando yo tengo un ERTE, un expediente de regulación de empleo, te dice todo eso la norma. Y tengo que abrir un periodo de consultas, dice duración máxima 7 días, pero puede ser de 7 minutos. Si yo abro el periodo de consultas, todos los trabajadores o los representantes están de acuerdo, firman el acta, comunico el acuerdo a la autoridad laboral y pongo en marcha el ERTE en ese mismo momento, al día siguiente. No tengo que esperar a acabar el periodo de consultas ni que me autoricen nada. Yo tengo un acuerdo y lo pongo en marcha cuando desee. El periodo de consulta es un periodo máximo. En una sociedad limitada, en la cual uno de los socios tiene menos del 33% de participación y no tiene cargo de responsabilidad en la empresa, ¿puede hacer un contrato de formación en alternancia a su hijo? Sí, si es menor de 30 años, sí. Sí, si es menor de 30 años, sí. Y recomendamos que no conviva. Sí. O sea, o por lo menos pase en el contrato el mismo domicilio que el padre, inventaros la calle. ¿Qué pasa con las empresas de construcción que tienen obras muy pequeñas, contrato indefinido adscrito ahora para cada una? Un indefinido o hacer un fijo discontinuo. Si en el régimen agrario no se puede cotizar por jornadas reales en los contratos indefinidos, ¿es posible hacer un fijo discontinuo? Sí, en los fijos discontinuos sí puedes cotizar las jornadas reales, sí. ¿Qué ocurre si no tengo los contratos firmados indefinidos que han sido finiquitados a los 2 días de que pueda hacerse alza? Nada. En hostelería, un trabajador que empieza a trabajar a las 7 de la tarde u 8 de la tarde y acaba a las 2 de la madrugada, ¿hay que pagar nocturnidad por las horas desde las 22 horas a las 2? Eso, por supuesto. O sea, que no es que sea recomendable, es obligatorio. Cuando trabaje media hora por la noche ya la tengo que pagar. ¿Qué contratos se harían a monitores de campamentos de verano que se licitan ante la administración pública? Un eventual. De 6 meses. La inspección de trabajo obliga a transformar unos fijos discontinuos a fijos, con la antigüedad. ¿Cómo se computa? ¿A efectos del despido, como antes? La antigüedad de todo trabajador desde el primer día que puso pie en la empresa. Desde entonces. Si te obliga a cambiar a fijo, pues yo... Espera un momento que se me está acabando la batería. Un momento que me enchufo. Por lo que os decía. Ahí. ¿Me escucháis ahora? Sí. Pues yo liquidaría por los años que he estado fijo normal, por el año normal y por el periodo de fijo discontinuo, solo por el periodo efectivamente trabajado. A efectos de indemnización por despido. A efectos de cómputo de plus de antigüedad, no. Plus de antigüedad es todo el tiempo que dura el contrato, independientemente del tiempo trabajado. ¿Se puede transformar un contrato fijo en fijo discontinuo? ¿Habría previsión de continuar si hay todo acuerdo, el año? Tienes que tener acuerdo con el trabajador, lo firmas y haces una negociación contractual y lo puedes hacer. Siempre y cuando no supere, ¿no?, el tiempo. Claro, siempre que no trabaje más de 11 meses al año, claro. ¿Qué tipo de contratos se tienen que hacer en una empresa privada dedicada a campamentos de verano? Lo que hemos comentado antes, ¿no? Eventuales. Pues un eventual. Trabajadores por cuenta ajena de régimen especial del mar
hasta la fecha en actividades de marisqueo para los trabajadores por cuenta ajena se les hacían contratos por obra o servicio que finalizaban cuando finalizaba la concesión. Tras la reforma, entiendo que lo adecuado en estos casos sería un fijo discontinuo o alguna excepción para este caso. Lo mejor es fijo discontinuo. Sí. ¿Un menor de 16 años puede celebrar un contrato fijo discontinuo normal? No, un menor de 16 años no puede trabajar salvo para espectáculos públicos y con la autorización de la autoridad laboral correspondiente. La edad laboral comienza a los 16. 16. O sea, un contrato indefinido que finaliza por periodo de prueba, baja voluntaria y que es inferior a 30 días, ¿lleva recargo por contrato de corta duración? No. ¿Un autónomo puede contratar un contrato de formación bonificado a su hijo durante 3 meses de verano? El hijo tiene 16 años, está estudiando. Sí. Por lo que sí, pero no te puedo bonificar. Sí, pero no te puedo bonificar. Bueno, ahí podría hacer el contrato de formación en un autónomo durante los 3 meses y sí, ya está. Ya está. Pero también se ahorraría la cuota de un contrato indefinido y además le puede hacer por 3 meses. La diferencia entre los 100 y pico que cotizas y una cotización normal y ordinaria. Si un trabajador fijo discontinuo no se quiere incorporar a la empresa tras el llamamiento y es por tanto baja voluntaria, ¿tendrá derecho a cobrar la prestación que quedó suspensa y aprobada en otros periodos anteriores? No, porque es baja voluntaria. ¿Los contratos fijos discontinuos se pueden interrumpir cuando se interrumpen llevan indemnización? No tienes que indemnizar ni nada. Se suspenden. El contrato fijo discontinuo se suspende durante el periodo que no hay trabajo. ¿Solamente lleva indemnización si se despide? No lleva indemnización. Indemnización si los tengo, pero el contrato sigue en vigor, aunque no trabaje. Si se ha realizado un contrato 410 para sustituir las vacaciones de varios empleados de una empresa, ¿tienes que cambiarlo al modelo 402 como contrato imprevisible? ¿Cómo acabas de indicar? Sí, ahora mismo el contrato es imprevisible, sí, yo lo haría mejor, es más legal. En el campo, cuando es recolección de pocos días al año, menos de 28 días, no se sabe cuándo se va a acabar de recoger la fruta, el día del inicio. ¿Se podría no hacer si nos atenemos a la ley donde dice que el contrato, si es más de 28 días, tiene que ser obligatorio por escrito? No, si el contrato es de menos de 28 días, hacerlo de siempre, la comunicación escrita al Servicio Público de Empleo. Otra cosa es que luego, pero vamos, lo podéis hacer como hasta ahora, no hay ningún problema. En el contrato para la adquisición de la práctica profesional, que es como mínimo de 6 meses, si el trabajador se va voluntariamente a los 3 meses, ¿puedo volver a contratar a esa persona con esta misma modalidad de contrato al año siguiente? Si está dentro del plazo desde que terminó los estudios, sí. Si no, no. En el sector agrario, cuando es por causa que se repite todos los años, pero que no sabemos si vendrá siempre el mismo trabajador, ¿se podría hacer un temporal? ¿Con qué motivo y cuál sería? A ver, el problema es que tú puedes hacer un temporal este año, pero cuando el trabajador ya te repite 2 o 3 años, de acuerdo con el convenio muchos convenios del campo y de acuerdo con la norma, ya sería un fijo discontinuo. Oye, que el primer año no sabe si va a volver o no va a volver, pues lo puedo hacer un eventual el primer año. Y el segundo ya, pues otro eventual, pero el tercero yo ya le haría fijo discontinuo. Vale. Hay muchas más preguntas, pero entiendo que quizás hemos sobrepasado la hora para poder responder a todas. Lo que voy a hacer, si no tienes inconveniente, Gonzalo, te las voy a pasar y respondemos a todas las personas que las han formulado. Creo que son todas interesantes y que incluso las vamos a pasar a todos los asistentes para que podamos solventar todas aquellas cuestiones que no hayan quedado resueltas en todas las respuestas que ha ido realizando Gonzalo a todas ellas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Por mi parte, agradecer, Gonzalo, tu clara exposición. Nos ponemos a su disposición para todas aquellas cuestiones que le puedan surgir. Sin duda, en Área 10 vamos a seguir en la misma dinámica de ofrecer este tipo de videoconferencias que entendemos que son muy ilustrativas y que intentamos sobre todo el colaborar con todos los clientes para solventar todas las dudas.
y espero que cuenten con nuestro trabajo y con nuestra ayuda en los servicios que ya venimos prestando, que es en lo que son los servicios de formación para los contratos de formación en alternancia y también en materia de servicios legales, que son planes de igualdad y registros retributivos, y ahora también que se está exigiendo lo que son los protocolos antiacoso, que es obligatorio para todas las empresas. Por nuestra parte, esperemos que tengan un buen día y muchísimas gracias.